que no tiene mucha simetría y que quizás no han podido defender jurídicamente este anticipo de elecciones, que ellos no lo llaman así, para que lo entienda la ciudadanía. Pues obviamente la figura de elecciones anticipadas se establece de otra manera por las causales de muerte cruzada, por la disolución de la asamblea. En este sentido, obviamente lo que dicen ellos es que se están adelantando las elecciones por el tema de un informe de que se puede existir daños por el tema del fenómeno del Niño. Sin embargo, también en el debate público hemos visto cómo la gente se pregunta por qué no se hizo esto, se intentó en el tiempo de pandemia, cuando estábamos todos con mascarilla y nos tocaba ponernos en la fila a 2 metros de distancia cada uno. Quisiera empezar por esa disyuntiva. ¿Cómo es que el Consejo Nacional Electoral nunca se ha preocupado por controlar justamente eso, el gasto electoral? Y cómo las autoridades que se encuentran en funciones se aprovechan del Estado, de los recursos y de los impuestos de los ciudadanos para financiar sus campañas, obviamente de una manera no formal, lo hacen a través, como usted bien menciona, de esos programas navideños, de sus entregas de donativos, justamente en tiempo de campaña aparecen las necesidades del pueblo cuando las tienen durante todo el año, pero no aparecen durante todo el año, justamente en tiempos de campaña o cuando el nivel de popularidad está bajo, los dignatarios de elección popular aparecen en ese momento. ¿Qué se va a hacer para precautelar el fenómeno del Niño? O sea, lo importante aquí son las elecciones, pero no que vaya a pasar con las casas, con las personas de escasos recursos, con la gente que no tiene acceso a vías de calidad. Eso no está pasando. Que nos habla también de esa independencia, esa autonomía. Se puede ver también un poco coartada la participación de los jueces constitucionales justamente por estas presiones o por este escenario político que se da alrededor de la esfera constitucional. Y dejarte nuevamente el espacio, primero por este espectro que recientemente se acaba de dar. Si bien es cierto, el juez le revoca las medidas de prisión preventiva, pero por un caso. Aún quedan 2 más que están pendientes y es por eso que Aquiles Álvarez no podría en este momento salir de la cárcel del encuentro. Político el asunto, la justicia da la razón, la justicia también en este caso está jugando a Barcelona. ¿Qué pasa, al menos en el panorama político vinculado con el alcalde de Guayaquil? Buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, estimado John, a toda la ciudadanía de Loja que nos ve a través de este importante medio de comunicación. Sí, realmente, antes de iniciar ya la transmisión en vivo, veíamos esta noticia muy trascendental en cuanto a la esfera política nacional. Si bien es cierto, como usted bien destaca, es por el caso Goleada, y en cuanto al caso AAA se mantiene la prisión preventiva, que obviamente pues se debe respetar. Pero yo creo que la noticia, más allá del tema del titular, es ver que de alguna manera u otra se respeta el debido proceso. Debemos entender, nosotros como abogados siempre lo conversamos, la prisión preventiva es la sanción más fuerte que se puede dar dentro de una investigación y obviamente debe ser la última, debe ser de manera proporcional. Existe el principio de proporcionalidad y de esa manera pues se debe articular siempre y cuando el juez vea que hay elementos claros para poder dictar la prisión preventiva. De esta manera pues hemos evidenciado ahora que se ha dado la revocación de esta medida en el caso Goleada y esperamos obviamente que se vaya respetando, como menciono, el debido proceso. Es un tema también que ha traído mucho debate y análisis a nivel nacional, por supuesto, por la figura que representa el alcalde Aquiles Álvarez en contra del gobierno nacional. Se habla también de las encuestas y de que es un posible candidato presidenciable y por supuesto que es un tema entonces que conlleva que tengamos que analizarlo, obviamente estudiarlo, pero hay que ser muy precisos en determinar que, vuelvo y repito, más allá del tema político, ideológico, la prisión preventiva es de último momento y en ese sentido no podemos darla así por así. Debe ser un tema proporcional, un tema que debe radicar obviamente en el respeto estricto a los derechos constitucionales que tienen las personas para que puedan defenderse en igualdad de condiciones. Es así que entonces estamos a la expectativa de este caso de interés público, de interés nacional, para ver qué se viene dando, obviamente, y las reacciones que va a tener por parte también de la oposición, del gobierno y de todo tipo de actores políticos, porque esa situación también mueve un poco el tablero electoral de cara a las elecciones seccionales y por supuesto también ya, ¿por qué no hablar de las elecciones presidenciales que se vienen? Ahora, Álvaro, el tema queda bastante a la deriva por varias razones. A ver, yo le voy a dar a usted el espacio para que usted mismo le pueda contestar y le mencione a la gente por qué Aquiles Álvarez en este caso está preso si todavía no hay una sentencia ejecutoriada para que él vaya o no, en este caso, a la cárcel o no. ¿Por qué tienen que en este caso ingresar, más aún a una autoridad, porque estaba en funciones? ¿Cómo le ingresan a una cárcel estando en prisión preventiva? ¿Eso es legal? ¿Eso es legítimo? ¿Está bien? ¿O por precaución? ¿Cómo es que funciona el derecho cuando se trata de casos similares? Porque puede ser que le pase a un prefecto de Loja también, digo yo, o a un alcalde, no sé, quién sabe. Pero si es que ese pasara con alguien de acá de Loja, porque en este momento le pasa a alguien del Guayas, ¿eso está bien? ¿El proceso está bien? Bueno, si bien es cierto, el tema de la prisión preventiva es legal,
La manera de aplicarla, pues obviamente es la que genera las dudas, incertidumbre y el debate. Por supuesto que lo establece y la Fiscalía, pues dentro del caso Goleada, ha solicitado como medida la prisión preventiva para el alcalde Aquiles Álvarez en este sentido. Sin embargo, luego pues de hoy ver ya la noticia, vemos que la jueza ha revocado justamente porque no cree que sea la medida proporcional y obviamente de acuerdo a lo que ha presentado Fiscalía también. En ese sentido, como menciono, si bien es cierto, esta figura es legal, se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico, debe ser proporcional. En derecho existen los principios, el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, perdón, y obviamente en base y aplicabilidad a los criterios se debe dar de esta manera, de una manera ecuánime, y no debe tener la justicia nunca, en ningún caso, más allá, vuelvo y repito, de afectos y desafectos, de ideologías políticas, no puede ser la justicia parcializada, debe ser imparcial desde el tema de la investigación. Recordemos que el fiscal, la Fiscalía tiene pues obviamente la competencia de la investigación, de la instrucción fiscal, de dictar un dictamen acusatorio, abstenerse en ese sentido de acuerdo a lo establece el Código Orgánico Integral Penal, pero siempre debe darse respetando el derecho de las personas a poderse defender en igualdad de condiciones y que no prime obviamente pues el tema político, el tema social o también el poder que existe inquistado debajo de la mesa como se conoce en la política y obviamente en la justicia. Lastimosamente no se respeta en este país muchas de las veces la independencia de funciones, lo que obviamente adolece y trae efectos que pueden darse que haya violaciones constantes a los derechos fundamentales que luego no solamente se defienden en la vía constitucional ecuatoriana, sino que muchas personas activan la vía internacional a través de las causas que presentan para que se puedan resolver. Muy bien, ahora Álvaro, el tema electoral es prácticamente claro. Hasta que no se demuestre lo contrario, hoy en día las elecciones pasarán de febrero al mes de noviembre. Y en este sentido, varios actores no estarán dentro de esta opción de poder inscribirse con candidatos en diferentes movimientos. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana queda fuera al menos de esta contienda electoral. También queda fuera Unidad Popular y Construye. En ese sentido, ¿cómo avisoras vos el panorama que se puede dar? Pero centrándolo a la provincia de Loja, porque si bien es cierto el correísmo es fuerte en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, bueno, en Loja tienen lamentablemente otro destino muy diferente. Ese escenario, para este noviembre, ¿cómo lo avisoras tú con la realidad local? Bueno, primero hay que destacar el tema de que ya se ha presentado sobre esta decisión del Consejo Nacional Electoral una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador por obviamente derechos que los juristas, los entendidos de derecho y también las personas que están en la vida política entienden. El tema de la seguridad jurídica consagrada en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 61 que nos da la posibilidad de elegir y ser elegidos. En este sentido obviamente se puede trastocar y podría haber una vulneración a estos derechos constitucionales. Digo podría porque ya se encuentra en la esfera constitucional, en la justicia constitucional y tenemos que esperar pues responsablemente el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ahora, lamentablemente hemos visto también en estos días que ya la Fiscalía ha iniciado investigaciones previas en contra de algunos jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, lo que obviamente si es que vamos al tema de la autonomía que tiene la Corte Constitucional, que se encuentra también en los artículos 430 y siguientes de la Constitución, que nos habla también de esa independencia, esa autonomía, se puede ver también un poco coartada la participación de los jueces constitucionales justamente por estas presiones o por este escenario político que se da alrededor de la esfera constitucional. Ahora, como usted bien mencionaba, John, vamos al escenario de lo que está pasando con estos movimientos políticos. Esto que pasó con la resolución del Consejo Nacional Electoral, que para mí es errónea, mueve totalmente el tablero electoral. Porque por supuesto que, para mi entender muy personal, sí afecta el tema de la igualdad de condiciones y posibilidad de elegir y ser elegidos en este periodo, en este nuevo proceso electoral. Porque obviamente las personas ya tienen una planificación, había un cronograma aprobado, que fue aprobado en febrero de este año, y que luego se lo cambia a un mes de haberlo aprobado por parte del Consejo Nacional Electoral, en base a un informe de la Secretaría de Riesgos. Vimos también, por ejemplo, pueden ser casos aislados o no, eso está a criterio obviamente de las personas porque no tenemos un pronunciamiento formal, pero un funcionario del INAMI importante renunció después de que esto sucedió, después de que se decía que porque había una probabilidad del más del 60% en cuanto a que había efectos por el fenómeno del Niño, había esta situación, renunció ese funcionario, lo que obviamente nos pone a pensar que hay algunas cuestiones que no estamos sabiendo, y hemos escuchado el pronunciamiento de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, del presidente de la República,
que no tiene mucha simetría y que quizás no han podido defender jurídicamente este anticipo de elecciones, que ellos no lo llaman así, para que lo entienda la ciudadanía. Pues obviamente la figura de elecciones anticipadas se establece de otra manera por las causales de muerte cruzada, por la disolución de la asamblea. En este sentido, obviamente lo que dicen ellos es que se están adelantando las elecciones por el tema de un informe de que se puede existir daños por el tema del fenómeno del Niño. Sin embargo, también en el debate público hemos visto cómo la gente se pregunta por qué no se hizo esto, se intentó en el tiempo de pandemia, cuando estábamos todos con mascarilla y nos tocaba ponernos en la fila a 2 metros de distancia cada uno. Así que sí, en verdad es que este tema mueve mucho el tablero electoral. Acá en Loja hemos visto, por ejemplo, que hay bastante movimiento por parte de una de las agrupaciones políticas que fueron censuradas por el CNE, que siempre está en constante movimiento, que participa activamente y que obviamente tiene todo su derecho de presentar las acciones que considere necesarias para apelar esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Lo grave es el tema de los plazos y términos que quedan de cara ya a las elecciones, porque recordemos que se anticipan 77 días a lo cual estaban programadas, y obviamente de una manera u otra les toca correr contra las cuerdas, ¿no? Es muy importante destacar eso, y esto va a generar que muchas de las alianzas quizás que se estaban conversando, que muchas de las opciones que se tenían acá en Loja directamente por esos acontecimientos a nivel nacional, les toque comenzar desde cero, comenzar a buscar nuevas alianzas. A las personas que estaban intentando candidatizarse por esos partidos les dejó en blanco la pared, porque ahora les toca ver qué tienda electoral, qué partido político, qué movimiento puede auspiciar esa candidatura para que puedan participar en las próximas elecciones. Ahora, Álvaro, la realidad es que hay dos panoramas si hablamos de este tema de las elecciones anticipadas, y es ver cómo las figuras que hoy en día se encuentran en las diferentes instituciones, como los gobiernos autónomos descentralizados en cualquiera de sus niveles, se les acaba de dañar un poco la agenda que normalmente tienen. Por ejemplo, digamos, se acaban de joder las fiestas de Loja, se les acaba de joder el tema de la Navidad, se les acaba de joder el tema de enero, los caramelos, hasta el mismo San Valentín se les acaba de joder. Es decir, quienes están en el sector público y aspiraban por lo menos utilizar el Estado, porque lo utilizan, a pesar de que el CNE no dice absolutamente nada de esa realidad, ya no van a tener una planificación como la tenían antes utilizando el Estado. Es decir, podría hablar como una especie como que de igualdad de condiciones, pero obviamente, estando desde una institución la cosa es más complicada. Pero en ese sentido, debilita totalmente o equilibra las cosas si es que va una persona a la reelección versus a cualquier otro de sus contendores, estando en el lugar que esté en este proceso electoral para el mes de noviembre. Quisiera empezar por esa disyuntiva. ¿Cómo es que el Consejo Nacional Electoral nunca se ha preocupado por controlar justamente eso, el gasto electoral? Y cómo las autoridades que se encuentran en funciones se aprovechan del Estado, de los recursos y de los impuestos de los ciudadanos para financiar sus campañas, obviamente de una manera no formal. Lo hacen a través, como usted bien menciona, de esos programas navideños, de sus entregas de donativos. Justamente en tiempo de campaña aparecen las necesidades del pueblo cuando las tienen durante todo el año, pero no aparecen durante todo el año. Justamente en tiempos de campaña o cuando el nivel de popularidad está bajo, los dignatarios de elección popular aparecen en ese momento. Pero aquí hay que hacer una relación muy importante. Voy a tratar con un término que siempre lo conocemos, el leviatán, el Estado, la fuerza del Estado. Es imposible, por ejemplo, mire los candidatos que tiene, por ejemplo, el gobierno nacional ahora, a través del ejercicio del poder que tiene el Ejecutivo y obviamente las autoridades asambleístas que tiene, va a ser mucho más fácil pues el tema de la campaña electoral, con los recursos, teniendo el poder ejecutivo, el poder legislativo y algunas autoridades también en gobernaciones, en prefecturas, en alcaldías, en juntas parroquiales. Pero obviamente para quienes vienen de atrás, para quienes vienen creciendo, para quienes quieren iniciarse en la política y, como siempre hemos dicho, para quienes no tienen las grandes chequeras, va a ser siempre muy difícil enfrentarse a eso, porque si ya se acortó el tiempo, va a haber menos tiempo para hacer campaña, y enfrentarse ante el aparataje estatal de quienes están en el poder, pues va a ser muy complicado y va a tener una situación en la que no va a quedar en igualdad de condiciones la persona que no se encuentra, pues por lógica, en el sector público, en el manejo de esos recursos para poder enfrentarse en una campaña electoral. Muy bien, Álvaro, ahora se quedan las cosas al aire por varios temas que tú acabas de mencionar y justamente por estas disyuntivas de los tiempos como tal. Pero este tema más coge desprevenido a quienes no han estado organizados. Por ejemplo, partidos políticos que han venido haciendo un constante activismo y una participación no van a tener mayor problema. Los jodidos son los que siempre esperan hasta el último para ver qué hacen políticamente hablando, porque no era de sorprenderse que nos hagan alguna acción de adelantar
o posiblemente, no sé, dilatar un proceso electoral, porque hemos visto de todo, pero no solo en la época del presidente Noboa, hemos visto también en la época del expresidente Correa, en la época del expresidente Moreno, Lazo, hemos visto barbaridades, la verdad, en este país, así que no es de sorprendernos que pase algún acontecimiento extraño Sí, que pondrá la coyuntura nuevamente a hablar. es increíble, o sea, si bien es cierto, debemos respetar la democracia. Hay una frase muy importante y célebre de Mario Vargas Llosa que dice: prefiero la peor democracia antes que la mejor dictadura. Y en efecto, debemos cuidar toda forma de democracia. Lo sorprendente es ver cuántas elecciones hay en Ecuador, cuántas autoridades pasan por el poder público y que seguimos en el caos, seguimos en la deriva, que no vemos adelanto de nuestras ciudades, de nuestras provincias, que no vemos ejecución presupuestaria en temas de salud, de educación por parte del gobierno central, y que obviamente todo se centra en el panorama electoral. Y como usted bien menciona, por supuesto, quienes pescan a río revuelto, quienes están esperando y dicen, bueno, ahora con esto que pasó nos toca hacer esto, o quienes estaban esperando con el tiempo que les digan, ¿saben qué? Vengan ustedes acá y hagamos una alianza juntos, les quedó todo, como vuelvo y menciono, en el piso. Se quedaron en el piso porque no van a tener esa capacidad de reacción pronta. Quizás lo puedan hacer y eso dependerá mucho de la fuerza que tenga la organización política, de la capacidad organizativa, también de quienes lideran esos procesos electorales internos dentro de cada agrupación y también administrativos, también obviamente de militancia, para poderse recomponer después de esta decisión del Consejo Nacional Electoral, que vuelvo y repito, John, no nos podemos todavía adelantar porque yo en derecho que queremos esperar la resolución, la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador sobre la acción pública de inconstitucionalidad que fue presentada. Para ahí sí va a venir otro debate. Esperemos qué dice la Corte Constitucional. Escuchaba hace unos días una participación por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que dicho sea de paso, antes de ir nuevamente a eso, está prorrogados en funciones, o sea, ya debieron haber culminado los participantes, los miembros del Consejo Nacional Electoral, su función como parte del Consejo. Sin embargo, se prorrogan y siguen, y aquí tampoco nadie dice nada y no se hace nada y todo está bien, cuando ya cumplieron el periodo para el cual ellos estaban nombrados. Ahora, en este sentido, vuelvo y repito, tenemos que esperar eso, porque yo escuchaba las declaraciones de la presidenta Tamaín, que decía, cuidado, daba a entender esto, textualmente decía algo como que la Corte Constitucional tendrá que tener en cuenta que anteriormente ya falló a favor del tema de unas elecciones anticipadas. Pero veamos los contextos, respetemos la Constitución, el tema de la muerte cruzada, el tema de anticipo de elecciones por disolución de la Asamblea, tanto del presidente o de los miembros del Legislativo. En ese sentido, lo que se está haciendo es en base a un informe que lo presenta la Secretaría de Gestión de Riesgos, que obviamente hemos visto, no he visto alguna ocasión que, por ejemplo, en las elecciones pasadas no se hizo esto y estaban los mismos consejeros del Consejo Nacional Electoral. Entonces deja en el aire la pregunta, ¿por qué ahora sí y por qué antes no? Y recordemos también que luego del año pasado que pasó este fenómeno del Niño y el tema de la crisis invernal que vimos en algunas de las provincias, entre ellas Loja, que fue fuertísimo la crisis invernal, se preparó un protocolo, por ejemplo, y obviamente se planifica de esa manera. O sea, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Riesgos y otras instituciones públicas, deben planificar esto. Pero primero escuchamos un pronunciamiento del CNE, que ya precautela que va a pasar esto, pero no escuchamos de la administración pública qué se va a hacer para precautelar el fenómeno del Niño. O sea, lo importante aquí son las elecciones, pero no que vaya a pasar con las casas, con las personas de escasos recursos, con la gente que no tiene acceso a vías de calidad. Eso no está pasando. Entonces, nuevamente se pone el escenario o ponemos la vara importante en las cosas que realmente, si bien tienen una importancia, pero hay cosas más fundamentales, como el tema de los respeto a los derechos de las personas, a poder mejorar la condición y la calidad de vida de todos y todas las ecuatorianas y ecuatorianos, que cada vez nos acercamos a las urnas a elegir, a ser elegidos también conforme el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, pero que vuelvo y repito, y lastimosamente la gente podrá decir, siempre se dice eso, pero es que es la realidad. Si no regresemos a ver nuestras ciudades, nuestros cantones, nuestras provincias, nuestras parroquias, siguen quizás algunas como hace 10 años, siguen igual y no vemos cambios. Y en donde vemos cambios, viene la persecución política. Si vemos cambios y que se está haciendo más obra que el gobierno nacional es porque se está en contra del gobierno, cuando no es así. Son funciones que les corresponden a las autoridades del poder popular, pero lastimosamente, por cómo se ha convertido la política en una politiquería y en una tarima de vanidades, se ha dado a entender que el que menos hace es el que mejor está. Muy bien, Álvaro, agradecerte por venir acá a lo del Momento Loja, te dejo con tu mensaje final y nos vemos obviamente en una próxima ocasión. Bueno, mi estimado John, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, agradecerle a la ciudadanía lojana que nos escucha y luego también ve el video posterior a su publicación. Quiero nuevamente dejar en claro que tenemos que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que tenemos que respetar las normas y las leyes establecidas, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la participación ciudadana en los mecanismos de elección de autoridades electas mediante votación popular. Así que esto va a generar debate de aquí a algunos días más, esperemos el pronunciamiento y obviamente un llamado a la ciudadanía siempre a elegir con responsabilidad.